escudriñando las Escrituras. Jesús, oh maravilloso es Dios. Queremos escudriñar, gloria a Jesús, y me llama tanto la atención de que el apóstol Juan nos trae en Apocalipsis. Gloria al Señor, amén, gracias. Bendito el Señor Jesús. Aleluya, nos hubiéramos querido, aleluya, poder traer verdaderamente un mapa ampliado, gloria al Señor, para siempre, de las 7 iglesias que se encuentran en Asia, ¿verdad? Amén, pero amén, yo tengo aquí una vista y las tenemos en Asia Menor. Gloria al Señor, que es a las iglesias que Dios le habla. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. No sé si en su Biblia usted lo tenga, pero está aquí. Esta es la parte de Asia Menor, donde se encuentran todas las 7 iglesias ubicadas. Y a los que nos están escuchando a través de tele y radio de oración, queremos decirles que estaremos trayendo un enfoque de las 7 iglesias de Asia que Dios en su sabiduría ve verdaderamente y estima necesario, gloria al Señor, pues mostrarle a Juan el apóstol para que tuviéramos nosotros este conocimiento maravilloso de por qué y para qué y qué estas 7 iglesias. Gloria al Señor para siempre. Y estas 7 iglesias están en el capítulo 3 del libro de Revelaciones, o sea, Apocalipsis. Bendito el Señor. Y estas 7 iglesias pues se encuentran en Asia Menor y las tenemos en seguiditas, ¿verdad? Si usted tiene un mapa a su mano, puede verla. Está Pérgamo, y Tiatira, y Sardi, y Esmirna, y Filadelfia, y Laodicea, y Colosas. Amén. Así que en esta hora nosotros leímos esta iglesia, ¿verdad? De la de Sardi, gloria al Señor para siempre. Leímos esta. Empezamos con la iglesia de Éfesos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, aleluya. En el capítulo 3 del Apocalipsis, pues queremos decirle qué épocas abarcan estas iglesias. En el capítulo 3 empezamos con Éfeso, donde el Señor dice, le escribe al ángel de la iglesia, que todos los intérpretes de la Biblia están casi de acuerdo de que es al pastor, y dice que el que escribe le transmite a Juan el apóstol el mensaje, y aquí se identifica como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los 7 candeleros, las 7 estrellas, las 7 iglesias, y el candelero, los 7 espíritus de Dios, amén, la manifestación completa de los 7 espíritus de Dios. Y le dice a esta iglesia que el Señor conoce sus obras y su arduo trabajo, porque en la época de la iglesia de Éfeso es una época de decadencia a fines de la edad apostólica, que fue una transición bien mala, ¿sabe? La edad apostólica, la era apostólica, el tiempo apostólico, este tiempo terrible en que vive Éfeso. Éfeso vive un tiempo tremendo. La iglesia siempre ha vivido unos tiempos bien difíciles, ¿sabe? No somos solo nosotros, ¿ok? Yo creo que nosotros somos los que estamos mejorcitos ahora.
Pero esa época de decadencia, a fines de la edad apostólica de Éfeso, la iglesia pasó por esta situación que dice aquí, que a pesar de la situación que la iglesia vivía, que era una iglesia perseguida, que era una iglesia que la echaban en la hoguera, que era una iglesia que la quemaban viva a la gente, que lo tiraban a los leones y que el diablo pensó que iba a terminar con la iglesia. Sin embargo, la iglesia crecía. La iglesia no tenía templos como los nuestros. La iglesia se escondía en catacumbas y en las casas, y no tenían Biblia tampoco. Se comunicaban por unos símbolos. A veces ponían un pescadito y un candelabro, cositas así se identificaban que allí habían cristianos. Entonces el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, en el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, hermano, porque soportaron en todos esos primeros 300 años después de que Cristo se fue. La iglesia, hermano, sufrió grandes, terribles persecuciones en cuerpo propio, ¿me entiende? Familias enteras eran tiradas a los leones, a la arena. Entonces trabajaban y con la paciencia, y ellos y le dice, y sé que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no son, y que son hallados mentirosos, porque realmente, hermano, había una situación de maestros y de gente que empezó a aparecer en esa época en contra del evangelio, y la iglesia de Éfeso sufrió muchísimo. Y luego dice en el versículo 3, y ha sufrido, porque sufrió, hermano, la iglesia siempre ha sufrido, ¿sabe? Cristo sufrió por nosotros y nosotros sufrimos por amor de Cristo. Y le dice, pero has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Era una iglesia, hermano, que a pesar de la persecución, a pesar de la batalla, se mantenía, hermano, luchando. ¿Me entiendes? Se mantenía luchando y guardando la fe, y eran atacados de todos los lados por los reyes de ese tiempo, ¿me entiendes? Que era una monarquía tremenda lo que había, gloria a Dios, y querían exterminar la iglesia, pero Cristo dijo que las puertas del Hades no prevalecen. Y no prevalecieron, y no has desmayado. Pero en la lucha que tenían, hermano, el verso 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermano, las luchas y las batallas que esta iglesia tenía, permitió ¿qué fue lo que trajo en consecuencia? Que se enfriaron un poquito, quizás no todo, pero hubo desánimo. Hubo desaliento, hermano, porque la situación no era fácil para esta época. Y a veces nosotros nos quejamos con las cositas que nos pasan. ¿Eh? Entonces, dice que, pero yo tengo una poca cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Hermano, no los estamos justificando. Dios es bueno y no le está diciendo que los va a borrar del libro de la vida, pero les está avisando que se tengan que poner al día y a cuenta, porque no porque tengamos luchas y pruebas, eso nos justifica ante Dios para que dejemos el primer amor. Y mi primer amor en la vida es Cristo. Y el primer amor para usted en la vida es Cristo. Aunque vengan pruebas y aunque vengan luchas. Ahí está. Entonces, muchos de ellos, hermanos, muchos de ellos y muchos de nosotros en la actualidad, a causa de, no como ellos en este tiempo que la iglesia de Asia en Éfeso sufría esta persecución, se sintieron, ¿me entiendes?, desanimados, y algunos se retuvieron en el amor. Ahora vamos a ver. Entonces el Señor le habla a esta iglesia con amor. Recuerda, le recuerda, hermano. Lo que bueno que tiene el Espíritu de Dios es que nos recuerda, ¿viste? Nos recuerda. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y el deseo de Dios es que todos nos arrepintamos. Y le dice, y arrepiéntate y haz las primeras obras, porque era una iglesia que era tremenda al principio, pero que habían dejado de practicar ese amor
ágape, que es el amor de Dios en el corazón del creyente, para poder permanecer delante de la presencia de Dios. Que has dejado tu primer amor, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y mire la oportunidad que da Dios, hermano. Veamos esta admonición como un aviso de una oportunidad. Le dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces le está dando ¿qué? Una oportunidad. No vino y como nosotros, que ya alguien falla y ¿qué? Lo quitamos, lo eliminamos, ya no queremos bregar con esa persona porque como ya sabemos que, tú sabes, la patita esa, pues ya no la queremos tomar en cuenta. Dios, él sabía que estaban pasando por unas pruebas grandes y le dice, yo sé que tus pruebas y todo tu trabajo, pero recuérdate que has caído en ese aspecto, arrepiéntete y haz las primeras obras. Lo estoy invitando a que reconsidere, a que vuelva y empiece a trabajar y hacer para ponerse al día. Sea renovación de voto, a un nuevo, como una reconciliación, como a un nuevo pacto con el Señor. Porque entonces hay una coma, hermano. Eso, ahí es que está un poquito tremendo. Dice, y arrepiéntete ya las primeras obras. Pues, ahí es que está el pues. Ahí es que está el pues. ¿Qué vemos con ese pues? Pues si no, es una advertencia bien final. Bien decisiva allí de parte de Dios. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. En otras palabras, si no has hecho las primeras obras, te estoy diciendo que tienes que bregar con esto, que tienes que trabajar con esto, porque yo vengo pronto. Estamos hablando de los 300 primeros años de la iglesia apostólica, porque yo vengo pronto, y para Dios pronto, pues, ¿me entiendes? Un día es para Dios y 1000 años. Y si tú no has trabajado en el asunto que te estoy diciendo, que hay que bregar con esas áreas que estás olvidando, que las estás descuidando, entonces no me queda otro remedio que quitarte ¿qué? Dice, quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Pero antes de llegar a ese punto, Dios no hace nada, dice, sin antes hacerlo saber a sus siervos. Y Dios le manda este mensaje a la iglesia de Éfeso, porque esta primera iglesia sufrió mucho sobre estos hombros y sobre esta sangre que se derramó y sobre esta gente que fue mártir. Ha venido la iglesia caminando. Que no ha sido fácil. Ellos fueron plataforma, como aquí habló el hermano que predicó. Ellos fueron columna donde la iglesia se levantó para que nosotros hoy estemos aquí. Gloria al Señor. Y luego el Señor se lo dice a todos, como quien dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Señor le dice a la iglesia. Porque el Dios de la iglesia de Éfeso es el Dios de la iglesia de hoy. Bendito el Señor. Entonces, esta fue una iglesia bien tremenda, de una decadencia, y sigue peor porque entramos a la iglesia de Esmirna, que todos esos años, hermanos, fueron persecución, fueron muerte, fue terrible. Entramos en Esmirna y el ángel le dice a la iglesia, él se presenta como el primero y el último, el postrero. Y también le dice que conoce sus obras. Es que Dios conoce las obras de todos. Conozco tu obra, tu tribulación y tu pobreza. Aleluya. La situación de antes no era como la de ahora, que a veces decimos que somos pobres, pero
esta gente eran pobres y sin embargo, dice el Señor, en el paréntesis que tiene su Biblia, y tu pobreza, el Señor conoce tus obras, le dice a la iglesia de esa tribulación tremenda, que estaban en la terrible persecución, gloria a Jesús para siempre. Ya los apóstoles no estaban allí, ya Juan se había ido, ya estaban cumpliéndose 300 años de la iglesia apostólica y la iglesia perseguida, o sea, la persecución de que tuvieron toda esta gente. Y aquí le dice, mira cómo le dice, tu obra y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen judíos, usted sabe que en ese tiempo la prueba más grande la tenía la iglesia ¿con quién? Con los mismos pueblos de Dios, con los judíos, con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos, con todos los que se levantaron por allí. Y ellos con esa gente tenían grandes problemas. Dicen que son judíos y no lo son, sino que eran, dice que eran como estaba esa iglesia, hermano. ¿Qué clase de prueba pasaba esa iglesia? En medio de una tremenda posesión satánica, porque la gente religiosa que persigue a la iglesia, no, allí no está Dios. Pero entonces el Señor le dice a esta iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. Todavía le faltaba. Esta iglesia sufrió mucho, hermano, bajo Nerón, bajo todos estos reyes terribles. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel, que los puso así, y los mató y los decapitó y hizo barbaridades, para que seáis probados. ¿Cómo entiende usted esto, hermano? Qué prueba más grande, ¿verdad? Qué cosa más terrible. Pero lo bueno es que ellos fueron probados y salieron al lado. Y vas a tener tribulación por 10 días. Y el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Porque estaba la matanza, hermano, estaba la muerte. Para ese tiempo Roma se alumbraba con los cristianos. Los jardines de Nerón eran seres humanos trepados en palos y en cruces. Y él se paseaba allí como el Dios del infierno. Y la iglesia de Cristo, aleluya, Dios la anima y le dice que no tema, porque el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Es decir, que fue una época ¿de qué? De casi exterminio. De casi exterminio de la iglesia, hermano. El diablo siempre ha querido exterminarnos de la tierra. Siempre ha querido, gloria al Señor. Pero no sabemos cuántos quedaron por allí con la semilla. El asunto fue que la iglesia de Esmirna y de Éfeso sufrieron lo que usted no sabe. Hay que buscar historia para saber lo que esta gente subieron. Entonces, van pasando los años, gloria al Señor para siempre, y llegamos a la iglesia de Pérgamo. Y Pérgamo es la época imperial desde Constantino hasta la época de Tiatira y el papado del siglo VI al XVI. ¿Me entiende? Entonces, cuando llega Constantino, se acaban las matanzas, se acaban las muertes, se acaban las arenas, se acaban los leones comiendo a la gente, se acaban los circos, se acaban las antorchas humanas. Pero entonces vino algo peor. Porque él declaró a la cristiandad la religión del Estado. Porque según él dice que él tuvo un sueño en una batalla que tuvo allá en Roma, que vio una cruz y que decía, con este signo vencerás. Y él ganó la batalla, gloria al Señor. Y desde entonces no era cristiano, pero era un político inteligente y hábil. Y declaró la religión de los cristianos como la religión del Estado.
Le hizo más daño Constantino a la iglesia que Nerón. Le hizo más daño porque aquellos quizás los mataron, hicieron de todo y se fueron con el Señor. Pero en esta hora el daño que hace es que ahora todo el mundo es cristiano. Ahora todo el mundo es cristiano. Para ese tiempo, Constantino, mire cómo le dice la iglesia. Para ese tiempo Constantino empezó a quitarle los templos a los paganos y a dárselos a los cristianos. Y empezó a construir templos de tal manera que él cambió la capital de Roma para Constantinopla. ¿Ve? Hizo su capital en Constantinopla. Y entonces todo mundo, el que no era cristiano, tenía desacato con la ley del imperio. Amén. Los esclavos que antes no tenían día libre, ahora Constantino le da día libre a los esclavos para que vayan a la iglesia. A los pastores y a los ministros les da sueldo, les da posiciones en el gobierno, no les obliga a ir al ejército. Les da unos privilegios tremendos que la iglesia sale de la persecución, del martirio, de la pobreza y sube ¿a dónde? Al estado, al trono. Sube a un nivel tremendo en cuanto a que ahora ya la iglesia tiene templos, ya la iglesia no es pobre, ya la iglesia es del imperio, ya no es de Cristo. ¿Ok? Y es del imperio porque es Constantino el que dice y el que hace. Y ellos, como tienen beneficio del Estado, ¿ok? Pues viva Constantino. Vamos a ver qué le dice. Vamos a hablar de Pérgamo y de Tiatira, que son esas épocas donde empiezan los papas. Amén. Le dice a Pérgamo: escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y que moras donde está el trono de ¿quién? Ahí es que estaba la iglesia. ¿Por qué estaba en el trono de Satanás? ¿Quién era el trono de Satanás? Constantino, hermano, el gobierno que les regía. Es el trono de Satanás, y allí allí no estaba el Señor. Y que mora en el trono de Satanás. Pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hermano, ¿qué estamos viendo allí? ¿Alguien está mirando eso? ¿Ah? A pesar de la situación que había, ¿qué pasaba? Que allá había un testigo fiel, allá había gente que no habían negado la fe. Y Antipas, que no se ponen de acuerdo mucho los estudiosos bíblicos, dice: mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Bueno, porque allí el que no se doblaba, como cuando Nabucodonosor, pues entonces te despachamos. Gloria al Señor. Y dice el Señor a la iglesia en esta época, que vivió esta iglesia difícil con el imperio, la iglesia imperial. Esto se llama la época de la iglesia imperial, o el tiempo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, aunque estaban viviendo allí, aunque había todo este gran problema, había gente fiel que todavía le era fiel a Dios. Pero el Señor tenía unas cosas pocas contra ti, que tienes allí los que retienen la doctrina de Balaán y que enseñan a Balac a poner tropiezo y a los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ese era el peñoncito que había allí. Habían unas cuantas personas dentro, o un grupo grande, ¿no? Dentro, que esas cosas que el Señor veía
retienen, mire qué cosa, que retienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? ¿Qué hizo Balaam cuando los madianitas estaban toditos en los llanos de Moab y venían para atacar a Israel? ¿A quién mandaron a buscar? ¿Cómo se llamaba el hombre que mandaron a buscar que era profeta? Se llamaba Balaam. Búsquenlo en números. Número 25, 1 al 3 y 31, 16. Ahí está la referencia. Mire, mandaron a buscar un profeta que era de esos profetas que si le pagan, van y hacen el trabajito. Te van a pagar. Porque ese es el profeta asalariado. Amén. El profeta asalariado. Y el asunto que quería Balaam era Balac. Balac era el rey Balac. Quería que Balaam, el profeta, maldijera al pueblo de Dios. Resumiendo el asunto, cuando Balaam llegó, Dios en su boca puso solamente bendición para el pueblo. ¿Ok? Y como no pudo maldecir al pueblo de Dios, ¿cuál fue el consejo, si usted recuerda bíblicamente, que le dio Balaam a Balac? Le dijo, mira, hazte una fiestecita aquí bien bonita con todas esas muchachas lindas que tienes. Hazte una verbena o hazte una fiesta patronal, algo así. Y invita a toditos los de Israel para que vengan. Y allí en esa fiesta estaba el adulterio, la fornicación, estaba el robo, estaba... ¿Qué más había ahí? Y estaba la gente que le servía a Baal, que Dios había prohibido que ellos fueran y se unieran con esa gente. Pero ellos fueron y al son de la musiquita y las muchachas bonitas y toda aquella fiesta, dice que el pueblo fracasó. Balaam no pudo maldecir al pueblo, pero dio un consejo y el pueblo cayó en la trampa. Por eso dice aquí la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Cuál fue el tropiezo? El consejo que le dio. ¿Me entiende? De esa manera hizo, y aquí había gente de esa en esta iglesia, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes allí, a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Dónde usted los ve, esos que tienen doctrina? ¿Los hay ahora? Eso no es nada, tú puedes ir allá y tu vueltita y aquello y lo otro, ¿me entiendes? No es problema, tú estás allí, no hagas lo que ellos hacen, pero te metes ahí. Son doctrinas de Balaam, son malos consejos para hacer caer al pueblo. Para hacer caer al pueblo. Amén. Y le puso tropiezo a los hijos de Israel. Aleluya. Y los puso a comer cosas sacrificadas ¿a qué? ¿Y qué es lo que se sacrificaba a los ídolos en ese tiempo? Bueno, hermano, ellos comían, ellos hacían comida, asaban los cabritos, me imagino, hacían sus guisos, hacían sus fiestas, hacían sus panes, hacían sus holgorios, de todo, como ahora, que pues, usted sabe, ¿qué usted cree que es algo sacrificado a los ídolos ahora? ¿Ah? ¿Se hace? Ahora mismo en Puerto Rico las fiestas patronales, todo la cuestión de los santos, eso que se celebra, que la gente viene y hace los kioscos y hacen frituras. Eso es en nombre de la Virgen del Carmen. Eso es en nombre de la patrona del pueblo. ¿Para qué? Que lo utilizan como medio de capitalización, de búsqueda de dinero, pero utilizando una figura que es un Baal. Que es un Baal. En cada pueblo, bueno, allá es su Candelaria. Pues Maunahua es San Pedro y en Arroyo la Virgen del Carmen y yo no sé, ¿qué más? Todos los pueblos. San Juan allá en el otro.
San Antonio. ¿Okay? Entonces, cada fecha hacen su fiesta. Y Guayama, brujo. Entonces, ¿ok? Entonces, tú ves, entonces ellos vienen y hacen sus fiestas y todo. Y nosotros los hijos de Dios vamos a salir allí para comer buñuelos y para comer acá y para comer allá y para andar corriendo detrás de todas esas cosas que ellos hacen. Porque hacen cosas bien bonitas, ¿sabes? Sí, música, baile, muchachas bonitas, desfiles de acá, desfiles de allá, ruido, luces de cohetes de luces y todo bien bonito. Y a la gente hasta dice, los nenes hasta lloran. Ay, mami, pero tú no me vas a llevar a ver los cohetecitos de luces. Y vamos, y eso son, te sabes, el enemigo poniendo tropiezo al pueblo de Dios. Pues él aconsejó esto y lo tenían allí y comían cosas sacrificadas a los ídolos, hermanos. De eso podemos hablar largo rato, porque en la actualidad si dice la palabra que cuando vaya a la mesa y te pongan tu comida, que si te ponen tu comida tú no preguntes, pues y ore por tu comida. Pero si eso es, si yo llego allí y me ponen la comida, pero si yo voy a la fiesta sabiendo sabiendo que ya está eso preparado para lo que ellos lo preparan, pues entonces yo ni debo estar allí ni me debo comer nada de lo que hay allí, porque ya yo lo sé. No, la comida, el ídolo no es nada, pero tampoco la comida. Pero hermano, ¿qué ejemplo le estoy dando yo a los que? Dice, por causa de tu hermano y por amor de tu hermano. ¿Ok? Y podemos ver tantas cosas, gloria al Señor. Bueno, en Puerto Rico la gente lo dicen así, el lechón de Reyes. Así bien tranquilo dicen. Y ese lechoncito es de Reyes, no lo toquen, que ese lechoncito lo estamos engordando, ¿para quién? Para Reyes. ¿Cuál es Reyes? Los Reyes no comen eso. Pero si comieran nada más lechón, pero detrás del lechón viene ¿qué? El ron. Todo papá, el lechón. Esto se estaba dando en Esmirna y aleluya, y en Pérgamo. Mira, hermano, ¿y sabe quiénes fueron los primeros que para el siglo 6 al 16 empezaron los papas? Busqué historia. Allí empezaron los papas. Y los papas les gustó eso, porque eso les dejaba a ellos una divisa monetaria, ¿ok? Las fiestas patronales, las cosas y todas esas cosas dejaban. Ellos estaban en un tiempo tan terrible, porque después que Constantino se muere, porque Constantino se murió, y yo no sé si se arrepintió, yo no sé, pero se murió, le hizo un daño a la iglesia tremenda, porque entró el mundo. ¿Sabe qué hacía la gente? Como estos emigrantes que vienen para acá, llegaban por montones a la iglesia, porque ahora ellos querían ser cristianos, porque eran cristianos que no iban a sufrir, eran cristianos que no iban a pagar precio, eran cristianos que ahora iban a ser beneficiados por los edictos de Constantino. Ellos no estaban pensando en salvación ni en perdón de sus pecados. Ellos lo que querían es tener los beneficios, y todo el mundo era cristiano. ¿Qué se le parece eso ahora? Eso está ahora como Gigi Ávila cuando estaba en el ministerio. Todo iba bien, después que Gigi Ávila falleció, se metieron ahí un montón de liberales. Se viran las cosas. ¿Sí? Pues Constantino se murió y dejó su imperio. Entonces, hermano, empezaron los papas. Ahí empezaron los papas. Y los papas no arreglaron nada. Los papas acabaron de podrir las papas. Fue terrible, porque esa gente inventaron los dogmas, inventaron más cosas. Y la iglesia vivió una época tremenda del siglo 6 al siglo 16. Estamos hablando de Pérgamo y Tiatira, que fue la época papal
que estamos allí de 6, 12, esos fueron unos siglos difíciles para la iglesia, que en esos tiempos pues sí hubieron personas que se levantaron, pero no pudieron con el monstruo que había, y la iglesia ya no se sabía ni a dónde estaba la iglesia. Así llegó, no se sabía ni a dónde estaba la iglesia, hermano. Hasta que vamos a ver del siglo XVI, vamos a ver qué pasa en la próxima iglesia. Cuando el Señor le dice a esta iglesia, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, me faltó eso. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Dijimos que empezó la era papal. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los papas, los que empezaron a desarrollar la doctrina de la Virgen, del escapulario, de las oraciones a los muertos, de las ánimas allá en el purgatorio, de toda esta cuestión de la Virgen María. Los apóstoles no fueron los que inventaron eso, fueron ellos. En todo ese tiempo de Pérgamo y Tiatira, la época papal, allí se fomentó todo eso. Ya no era la diosa Diana, ahora era la Virgen María. Gloria al Señor. Pero vamos a ver que todo pasó y los papas siguieron hacia adelante, y vamos a llegar a una época bien linda, que allí del 12 para el 16 en adelante, hasta el siglo XIX, vamos a ver a Sardis. Vamos a ver a Tiatira, sí señora. ¿Dónde estoy? Pero estaba leyendo aquí de lo que le había dicho a la iglesia, que tenía que arrepentirse, porque ciertamente El 16 por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de Dios. ese es Pérgamo, sí, ese es Pérgamo. Y entonces, pero vamos a ver entonces, hermano, qué sucede, porque también cogimos a Sardis, ¿recuerda? Que cogimos a Sardis. Cogimos a Sardis al capítulo 3. Gloria a Jesús para siempre. Y el Señor le dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere va a ser vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Hermano, no era fácil vencer en ese tiempo. Nunca ha sido fácil este camino. Vencer. Gloria al Señor para siempre. 3:5, sí. El que venciere. El que venciere será vestido de ropas blancas. No borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre bajo estamos en el 3, hermana. Estamos en el 3. Sí. Estamos en Sardis todavía. Entonces, hermano, lo que yo quiero enfocar es, ¿cómo va a ser? Todo eso lo tenía en 2 y ahora brinca acá. Oh my God. Entonces, hermano, mire, nosotros vivimos una época de historia y es difícil en estos días servirle al Señor, pero yo creo que esta gente sufrieron el doble por su fe, por defender su fe. Bendito el Señor. Allí en esa época de los papas, ¿me entiendes? Cuando empezaron a querer hacerse dueños de la iglesia, hasta hoy, ellos se cantan como los dueños de la iglesia. El Papa se canta como el representante del Papa, y aquí Dios no tiene representante hombre, aquí dejó al Espíritu Santo, que es el que representa a la iglesia. ¿Ve? Aquí ningún hombre tiene señorío de ningún hombre. La iglesia es de Cristo, porque Él murió en la cruz del Calvario, y el que perdona pecado es Jesucristo, amigo que me está escuchando. No hay más nadie. Entonces ellos se han enseñoreado en que tú tienes que venir a confesarle los pecados a ellos. No, yo se lo confieso a aquel que murió en la cruz por mí. Aleluya.
Y entonces empieza esa batalla tan grande que se enseñorean de la iglesia, que la iglesia sufre toda esta situación en este tiempo de que estamos viendo todavía a Sardis. Pero luego vamos a llegar al mensaje de Filadelfia, hermano. Gloria al Señor. Cuando llegamos a Sardis, que la época papal está allí, pero sucede algo, hermano, sucede algo, porque aparece un hombre que se llamó Martín Lutero. Ese hombre, el Espíritu Santo, leyendo las epístolas, encontró lo que dice Habacuc y lo que le dice Pablo a los filipenses, que el justo por la fe vivirá. Y ellos, no, el Lutero dice, no, entonces estamos mal, porque si el justo por la fe vivirá, entonces ¿por qué tenemos que andar de rodillas? ¿Por qué tenemos que pagar por la salvación? ¿Por qué tenemos que pagar porque nos saquen del purgatorio? ¿Por qué tenemos que pagar? No, si el justo por la fe vivirá. Y entonces Martín Lutero redacta esas 99 tesis y las pone en la puerta de ese templo de Wittenberg. Y fue perseguido grandemente, pero se atreve a clavar, a colgar esa tesis allí, hermano, y todo el mundo en Alemania, en Roma y en muchos países se despertaron y nació, ¿sabe qué? El metodismo de verdad para aquel tiempo, porque ahora el metodismo de verdad. Entonces viene eso se llama la Iglesia de la Reforma, que estamos nosotros del siglo XII, ya estamos abarcando al siglo XVI, hasta el comienzo del metodismo de la Reforma de los tiempos presentes. Ahí empieza la Reforma en el siglo XVI. Usted sabe que Puerto Rico recibe el Evangelio, ¿verdad? Amén. Pero ya en Europa, ya los albinenses y toda esta gente habían recibido luz de parte de Dios, aleluya, y se rebelaron contra el papado y nos empezaron a llamar los protestantes, porque no queríamos irnos a confesar, no se querían ir a pagar las indulgencias cuando se moría alguien, porque cuando se moría alguien venían a tu casa y te decían, no te preocupes que esté en el purgatorio, pero tú pones la ofrenda, la limosna aquí, cuando cae aquí en la cosa esa que tenía la alcancía, el hombre que está allá en el purgatorio, él sube. Entonces, pues que no hay ningún purgatorio, eso fue cuestión de los papas. Entonces un día viene un hombre y le dice, pero ven acá, tanto tiempo que yo estoy echándote la ofrenda y todavía mi familia no sale de allí. Le digo, no, yo creo que cuando eches ahora esta ofrenda, eso es una anécdota que trae el mismo Moody, y dice, yo creo que ya tiene la pierna izquierda afuera. Y digo, no, pues si a él le faltaba esa pierna cuando él era como de esa pierna. Él lo hace como un chiste, porque la gente empezó a despertar a causa de la Reforma. Reforma, estamos hablando de un avivamiento donde se empezó a escribir el Evangelio en inglés y en alemán y en portugués y en otros idiomas, y llegó también a nosotros la Biblia en español. ¿Entiendes? La gloria es para Dios, pero nosotros hasta el tiempo presente, bendito sea el Señor para siempre, ahora le llamamos nosotros la Reforma. Cuando hablamos de Filadelfia le llamamos la Reforma protestante. Vamos a ver qué le dice el Señor a Filadelfia. Escribe el ángel a la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo,
El verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Cuál es la puerta? La cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, ¿quién es esa iglesia? La iglesia actual. La iglesia actual, ya no estamos hablando de la iglesia papal, ni de la iglesia imperial, ni de la iglesia perseguida. Estamos hablando de la iglesia actual, protestante, la iglesia cristiana. Pentecostal, si podemos decir. Que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ¿no has negado? Has guardado mi palabra, dice aquí. Y no has negado mi nombre. Hermano, la iglesia del Señor es esta iglesia, que no es una iglesia poderosa, porque todas estas iglesias tuvieron en su momento sus recalones, su poder, pero lo que aquí hay es que el Señor dice que conoce nuestra obra, y que Él tiene la llave de David, y es la raíz del linaje, y ninguno cierra y ninguno abre. ¿Quién es el que cierra aquí? ¿Quién es el que abre? Él es el que tiene las llaves. Aquí no hay más nadie. Aquí no vamos a decir que Pedro tiene llave. No, aquí nadie. La llave la tiene Cristo para abrir y para cerrar. Y conoce las obras, y ha puesto esa puerta abierta delante de nosotros. Hemos guardado, hay que guardar su palabra y su nombre. He aquí, dice el Señor, yo entrego de la sinagoga, he aquí, yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Sabe que ese tiempo viene? ¿Sabe que todo el mundo reconocerá algún día que aquí hubo una iglesia predicando y que Dios nos amó y que hoy estamos allí con el Señor, y que entonces lo van a reconocer demasiado tarde? Y luego dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, mire qué cosa linda, palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Esta es la iglesia actual. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Eso viene. Pero somos la iglesia actual, hermano. Esta iglesia de Filadelfia es la iglesia nosotros actual. Ahora dice el Señor que viene una prueba bien grande para este mundo. ¿Cuántos saben cuál es? La gran tribulación. Aleluya. Y cuando esa prueba bien grande venga, viene solamente para Tampa. Dice, viene a todos los que moran sobre la tierra. Gloria al Señor. He aquí yo vengo pronto. Por tanto, aguardo la palabra de mi paciencia, punto. Yo también te libraré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero, coma. ¿A quién le está diciendo esto? A la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia protestante, la iglesia de la Reforma, desde el siglo XVI hasta muchos falsos, que hay muchos por allí que ya usted sabe, pero lo importante es que Dios conoce sus obras. Dios conoce la obra de todo el mundo. A Dios no lo va a engañar nadie. Y si dice que lo va a librar de la prueba que viene este mundo, ¿dónde es que usted se va a ir? ¿Para Puerto Rico? Segundo piso, los que vivamos y los que estén muertos, y seremos levantados. Ringo, busca la cita y la vas a leer allí.
Está en Tesalonicenses 2. Búsquenlo y lo leen allí, porque yo quiero que la gente que está escuchando sepan que no todo el mundo que dice que yo soy, o que yo me voy, o que yo soy de la iglesia, o que yo soy cristiano. Sí. Ah, usted dijo algo bueno. Sí, claro que sí. Dime, sí. Sí. No, tenemos 1 Tesalonicenses 4. Aleluya. Y entonces vamos a empezar el verso 3, hermano Ringo. Sí, porque yo he hecho una reseña de todas las iglesias, pero yo quiero enfocarme en la iglesia que está viviendo ahora, que somos nosotros. Que la gente piensa que todo es iglesia, que todo el mundo se va. Sí. Capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús los que durmieron en él. Siga. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivíamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz del arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Siga. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dígalo allí, dígale a los hermanos qué es lo que va a pasar, y dígale a la gente que lo escucha a través de radio y teleoración, qué es lo que va a pasar con la iglesia de Filadelfia en esta hora. Bueno, en este entonces pues vamos a ver como que el Señor va a levantar la iglesia. El Señor va a levantar la iglesia, pero dice que primeramente dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, los que están durmiendo ahora mismo, los que están descansando, no los que están en purgatorio, que eso no existe, sino los que duermen, resucitarán primero y luego el Señor levantará la iglesia. Amén. Ajá. Y esa iglesia empezó en el siglo XVI, que es la Reforma, la iglesia que le llaman protestante. Y no tenemos nombre, vamos a decirlo así, pero el Señor dijo que predicáramos el evangelio completo, la buena nueva. Así es que si Dios nos va a librar a nosotros de la prueba que viene sobre todo el mundo, ¿a dónde que vamos a estar, pueblo? En las nubes, porque el Señor nos va a levantar. La gente se burla de esto, pero eso lo dice la palabra. Amén. Llega la gran tribulación. Bueno, es para la iglesia. Estamos hablando de la iglesia, hermano. Vamos a suponer, hay muchas Olga, pero no todas tienen mi ADN. ¿Okay? Pero ni todos que están en el banco, en la silla, se van para arriba. Mire cómo Dios viene diciendo ahí, yo conozco tus obras. ¿Okay? Y entonces ahora nosotros estamos en la balanza. Somos nosotros los que ahora tenemos que preocuparnos, porque la iglesia ha venido sufriendo, ha venido atravesando 2 milenios, amén, ha padecido, ha derramado sangre, han habido mar terrible. Dios se ha cumplido que las puertas del infierno no han prevalecido. La iglesia ha rebasado todo lo que ha venido y ha pasado siglos y se han muerto los enemigos de Dios, se han muerto todos, pero la iglesia está en pie. Los que se fueron con Cristo van a despertar en ese día. Y los que vivamos vamos a ser transformados. ¿Me entiende? Que el diablo ha querido exterminar a la iglesia, pero la iglesia siempre ha tenido un remanente. Bendita sea la gloria del Señor para siempre. Así es que nosotros vivimos con la esperanza
gloria al Señor, guardando siempre, guardar es hacer, obedecer, vivir la palabra de Dios con paciencia, hermano, amén, porque para que el Señor nos guarde en la hora de la prueba, tengamos cuidado que por cualquier cosa nosotros no vayamos a perder lo que hemos estado buscando por tanto tiempo. Gloria al Señor, porque el mundo entero se va a ver cobijado sobre esta gran prueba que es la gran tribulación. Y el Señor dice en el 11, porque aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene. ¿Qué usted tiene? ¿Qué usted tiene? La salvación. ¿Qué más tiene? Usted ha sido perdonado sus pecados. Tiene salvación, y la salvación, el hermano José Chewin Cruz dijo aquí que la salvación se tiene que cuidar porque se puede perder. Cualquier cosita que hagamos, ¿me entiendes? Por eso el Señor a estas iglesias en sus tiempos, a estas 7 iglesias les dio una admonición, una advertencia, un aviso. Mira, lo que te está faltando es esto. Mira, lo que te está faltando es lo otro. Y seguimos con unas iglesias allí que le digo que tenían nombre, que estaban vivas, que estaban muertas, que les hacía falta esto, que les hacía falta lo otro. Pero yo quiero enfocarme en esta iglesia. Gloria al nombre del Señor para siempre, aleluya. Porque ciertamente esta es la iglesia que va a estar en el, ¿cómo decíamos nosotros? ¿Saben que cuando van a hacer algo ponen una escenografía? ¿Verdad? Estaremos en la escenografía celestial en el momento de historia de Dios cuando se cumpla y la iglesia sea levantada. En ese momento. Así que hay que, hermano, cuando vienen las cosas, el Señor nos dice a nosotros en esta hora, el versículo 11, yo vengo pronto, hermano, hermana, retén lo que tienes, aguántalo, peléalo, batállalo, protégelo, cuídalo. No lo negocie, eso no se puede negociar, esto no se cambia, esto es vida o muerte. Amén. Retén lo que tienes. Bendita sea la gloria del Señor. Porque para que ninguno, así mismo dice, para que ninguno, ¿qué tiene usted ahí arriba? Una corona. Allá arriba tiene la corona. Yo no sé cómo es la suya, cómo es la mía. Yo quiero mi corona. Amén. Ahí lo dice. Yo quiero, aunque sea que me entre al cielo. Es que al entrar tienes tu corona, mija. Hay corona para los que van allá. Mira, Jesucristo aquí le pusieron una corona de espina. Pero cuando entró en el trono celestial, ¿qué pasó? Lo coronaron de gloria. Pusieron su corona, eres rey. Así es que aquí nosotros no nos ponen la corona de espina, pero ya tú sabes, a veces el Señor te dice, retén lo que tienes. No te me aguantes, no te me retén lo que tienes, porque para que ninguno tome tu corona. Y hay alguien por allí que quisiera quitarte tu corona. Se mete por cualquier lugarcito y hace cualquier cosa para que esa corona, hay que pelearla hasta el fin. Porque el Señor dice, al que venciere, aquí se habló de esto, este fue el mensaje, yo lo haré columna. Pero para ser columna allá hay que ser columna acá. Porque no me diga usted que uno va a estar con tanta flojera aquí y después va a ser columna allá. No, es columna aquí, es columna allá. Porque al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende de Dios, del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. La que desciende del cielo. ¿Y quiénes descienden con él? ¿Quién es la que desciende del cielo? Esa iglesia que se fue, esa es la iglesia que desciende. Cuando dice Apocalipsis que ve que desciende como una novia ataviada para su marido,
Ay, que no es las bodas del Cordero allá y después ve la iglesia descender. Esta es la iglesia la iglesia de Filadelfia, la que está en la actualidad, porque ahí tenemos otras que están también, que no lo voy a entrar ahí porque no vamos a acabar. Ahí hay otras por ahí que están ahí que tienen nombre. Mire, ahí está una que queda, ¿cómo se llama? Sí. Pero esa de verdad que está por ahí, ¿sabes? Gloria a Jesús para siempre. Así es que nosotros, bendito sea el nombre del Señor, estamos en los momentos. Yo espero que el Señor venga en cualquier momento. Y dijimos que la iglesia del siglo I fue apostólica, la iglesia perseguida, siglo II al IV, la iglesia imperial, IV al V, la iglesia papal, VI al XVII, y la iglesia reformada del 16 hasta el tiempo presente y hasta que Cristo venga. Porque aquí hay iglesia hasta que Cristo venga. Aquí el diablo no va a vencer, hermano. El Señor dijo que Él venció, que por tanto nosotros somos vencedores. Aleluya. Que Dios le bendiga. Gloria al Señor, y Dios bendiga a los hermanos que nos están escuchando. Le damos gracias porque le estamos trayendo palabra de Dios, palabra clara, palabra que yo sé que usted la está entendiendo, y le queremos decir que nosotros estamos ubicados en el 3812 de North Florida Avenue, que puede venir lunes, jueves, viernes o domingo a la 1, que tenemos nuestra escuela dominical. La pastora Olga Burgo y esta congregación, nos sería muy grato recibirle, saludarle. Mientras tanto, nosotros estamos orando por usted. Bendita es la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Pero en esta hora, hermano, tenemos aquí. Si usted está interesado de algún tema particular o tiene comentarios o alguna duda y quiere que se exprese a través de Escudriñando las Escrituras, escríbenos a través de nuestro email burg0777@verizon.net o llámenos a los siguientes teléfonos: 813-516-6173 o al 813-384-1120. Escudriñando la Escritura es un programa educativo y producido por Cadena de Oración Broadcasting Network y el Departamento de Educación del Concilio Pentecostal Senda Antigua, AMIT, Tampa.